En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron
y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Durante estos días de Pascua, en el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece cómo los judíos persiguen a los seguidores de Jesús, a Pedro, a los apóstoles, los encarcelan, les dan azotes, les prohíben hablar. Ya son enemigos, digamos que no son cristianos. Sin embargo, lo que vemos hoy más bien es enemigos dentro de la propia casa. Se trata de que un joven llamado Esteban, joven diácono elegido por los apóstoles para repartir las limosnas que se recogían entre los pobres, pues también es acusado por gente que se considera muy creyente. Lo que pasa un poco con la Iglesia católica. Se persigue desde fuera, pero también desde dentro, aquellas personas que están obsesionadas con la tradición, yo diría con tradiciones que no son la verdadera tradición. Pongo un ejemplo. Ahora hay un movimiento muy grande contra el Concilio Vaticano II, con la reforma de la liturgia, con la forma en que celebramos la misa, queriendo volver a lo que llaman la misa tradicional, de espaldas al pueblo, en latín, con mucha ceremonia. Pero claro, no se dan cuenta que esa no es la tradición. La tradición verdadera es que la Eucaristía, la primera, se celebró después de un banquete, la última cena, y que durante los primeros años del cristianismo la Eucaristía se celebraba en las casas particulares, después de cenar. Nada que ver con lo que hoy llamamos la liturgia tradicional, que lo que nos había hecho era alejarnos de la verdadera tradición. Algunos recordamos cuando la Eucaristía se celebraba el sacerdote de espaldas al pueblo, en voz baja y en latín, las lecturas en latín, de forma que nadie se enteraba. Bueno, pues es lo que le pasó a Esteban, que era una persona abierta, una persona normal, y sin embargo, pues pronto le surgieron enemigos en nombre de la ley y de la tradición. Mañana, Dios mediante, pues veremos cómo continúa esta historia. Lo importante es que nosotros seamos normales. Y ser normales significa, pues sobre todo, seguir la voz de Pedro, la voz del Papa. Sabéis que este Papa y mucho más el anterior, así también todos los papas, prácticamente todos, después de Pío XII, son muy criticados por la reforma de la Iglesia del Concilio Vaticano II, intentando, pues no sé, ajustarse a los tiempos, al momento en que vivimos. Bueno, pues que nosotros no caigamos en esa tentación, en esa trampa, como no cayó el diácono Esteban, que hoy ha salido en las lecturas. Y también yo os voy a pedir de manera especial en esta Eucaristía por un sacerdote que acaba de fallecer. Él vivió en Ponferrada, en Flores del Sil, es de origen fornelo, aunque nació en Matarrosa. Fue profesor del seminario de La Bañeza y ayer aparecía un artículo suyo diciendo que había dejado de creer en Dios por el miedo del infierno. A mí me dio pues mucha pena cuando lo leí y hoy pues me dio también pena cuando oí que había muerto. En fin, yo sé que Dios es Padre y misericordioso. Él pasaría sus crisis, le hicieron sufrir bastante y el hombre pues derivó en esa actitud. Vamos a pedir hoy especialmente por él. Se llamaba
don Primitivo Martínez Fernández. Invoquemos, hermanos, con todo el ardor de nuestro espíritu a Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, triunfador glorioso del pecado y de la muerte. Para que el Salvador del mundo libre de todo mal a la Iglesia, redima con su cruz y su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que la paz de Cristo se extienda a todas las naciones y todos los hombres participen de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor Jesucristo se acuerde en su reino de los pobres y de los afligidos, de los enfermos y de los moribundos y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Salvador del mundo nos libre de todo mal, pues nos redimió por su pasión y resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La salud de nuestros enfermos, roguemos al Señor. Oh Señor Jesucristo, que nos alegras con la solemnidad de tu resurrección, escucha las oraciones de tu pueblo y concede a cuantos te imploran alcanzar lo que santamente desean, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus gentes. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de los cielos. Llenos están los cielos de la tierra de tu gloria. Santo en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a los familiares difuntos de la familia Fernández y también a Primitivo, sacerdote, que tenía tantas dudas para que pueda contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. También mi intención orar por dos difuntos, los cuales Dios mediante mañana tendré el entierro, que están huyendo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente a la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará para siempre. El cuerpo de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la del mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.